Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Mi nombre es Beatriz Rodríguez Lavajos. Soy investigadora en el Centro de Políticas Públicas Johns Hopkins University, Universidad Pompeu Fabra, que está codirigido por ambas universidades, pero basado aquí en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Este ciclo de diálogos a los que nos alegra mucho ser reunido busca facilitar una comunicación directa entre los investigadores e investigadoras de nuestro centro, el público, las personas interesadas y expertos, expertas en temas que son de relevancia para las políticas públicas. Este ciclo de diálogos acaba hoy por lo que respecta a este curso académico y queríamos aprovechar el hecho de que en pocos días se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para destacar el rol importantísimo que estos pueblos tienen en la defensa del medio ambiente. Y queríamos para esto conversar con expertos y hemos tenido una gran suerte, y como verán, de reunir a dos personas de gran experiencia y con grandes cosas para compartir. Antes de empezar, sin embargo, quería comentar un par de temas de orden. La sesión se va a grabar, esperemos que no tengan inconveniente con esto, si es así, por favor, coméntenos. La razón es que después, en unas pocas semanas, esta sesión se va a publicar en el canal de YouTube de nuestro centro para que esté accesible a otras personas que por lo que sea no puedan reunirse con nosotros hoy. En todas las sesiones se busca que haya más un diálogo que una presentación de contenidos y esto esperamos que sea así más que nunca. Como tenemos una rica representación de personas, sabemos ya que hay personas que nos están escuchando de diferentes países en América Latina y en España también. Nos gustaría pues eso, que la conversación hoy fluyera más que nunca. Entonces, para administrar el turno de palabras, pues les ruego que si les es posible, vayan apuntando las preguntas que les surjan en la caja de diálogos y utilizaríamos esto como una manera de asignar el orden, pero si por lo que sea no es posible, no hay problema, levanten la mano con el aplicativo y así lo haremos. Lo que buscaremos es que sean ustedes que directamente puedan compartir y expresar estas preguntas a estos invitados. Entonces iríamos, ustedes mismos pueden administrar el acceso. Bueno, los dos invitados de hoy, hay una persona que se va a reunir un poquito después, pero en fin, vamos a ir avanzando. Los dos invitados son, les comentaba, por derecho propio personal muy notables. Estaba preparando esta sesión y estaba realmente muy admirada por sus experiencias y sus logros. Pero además son personas que gracias a su biografía de pertenencia e identidad con pueblos indígenas pueden ayudarnos a las personas que no podemos participar de estas experiencias en el día a día a entender el rol fundamental que los pueblos indígenas tienen a la hora de liderar la defensa del medio ambiente. Empezaremos... A ver. Quisiera poder empezar introduciendo a Leonardo García Tapí, que es un joven quichua de la comunidad de Serena, en la provincia de Napo, en Ecuador. Su activismo en la defensa de la Amazonía le ha llevado a formar, crear y liderar movimientos y organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes y es muy activo en espacios internacionales. En particular, una razón por la que nos hace especial ilusión que esté hoy aquí es porque
participa muy activamente de la campaña Sia Yasuni y esperamos que nos pueda compartir algunos desarrollos al respecto. Pero participa también de otros procesos como Hipnotas, Zenku y otros que viendo la bibliografía me ha hecho mucha ilusión, porque entre otros temas es una activista, un artista, trabaja en temas de activismo y esto es un tema que a mí particularmente me fascina. Me gustaría, si es posible, no lo veo, si Leonardo puede activar la cámara. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Buenos días. Ah, Qué gusto. Quería saber si vamos a, ¿cuál es el formato? Vamos a tener preguntas, ¿cómo va a ser? excelente, muy bien. De acuerdo, está bien, podemos comentarlo ahora. Lo que estábamos esperando, yo tengo aquí algunas preguntas para vosotros. En los días previos les comentábamos que sería algún mensaje que en particular quisieran ustedes compartir al principio, ¿no? Algunas ideas más generales, pues con gusto las escuchábamos. Pero si no, para empezar, yo te preguntaría, si quieres, que nos expliques un poco cómo has llegado hasta aquí. Estaba viendo algunos aspectos de tu muy impresionante biografía, ¿no? De las actividades que estás haciendo, de dónde has formado, de los espacios en los que estás actuando políticamente, ¿no? Y entonces, pues una cosa que cuando veo estas biografías tan impresionantes me llama la atención es, bueno, ¿en qué momento hay algo que nos llama a hacer este trazado, ¿no? Entonces quería, si quieres empezar hablándonos un poco de cuál ha sido este camino que has seguido. Y si quieres, a partir de ahí, pues explicarnos cuáles son los temas principales que te gustaría que pudiéramos entender hoy contigo. Claro, o sea, yo creo que nosotros, personas de los pueblos indígenas, eh, querramos o no, estamos vinculados a procesos de lucha, a procesos de defensa y a procesos de existencia de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, no creo que hay indígenas que no estén vinculados a este tipo de procesos, ya que desde el proceso de colonización siempre los pueblos indígenas han estado vinculados a estos procesos de existencia, de resistencia, de protección, de defensa y de lucha por el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, en el Ecuador, muchos de nosotros nuestras comunidades no tienen acceso a salud, educación, vivienda, luz, agua, servicios básicos que la mayoría de los ecuatorianos tienen. Entonces, desde ese punto de partida ya empiezas una lucha, ¿no? Una lucha social. Y por el otro lado, por el tema de colonización, extractivismo, nuestros pueblos siempre han estado expuestos a este a estos procesos de defensa, ya que nosotros los pueblos indígenas, al vivir en nuestras comunidades, al existir en relación con la naturaleza, nosotros tenemos que proteger nuestro hábitat, nuestra agua, nuestra cultura, nuestros bosques, que es muy importante para la existencia de nuestros pueblos. Y que al nosotros proteger y mantener el respeto hacia la naturaleza, muchas veces los estados, corporaciones, empresas tratan de extraer los recursos y nuestras riquezas, ya sea el petróleo, ahora en este caso la minería, y nosotros siempre estamos como alertas a estos procesos de lucha, a estos procesos de resistencia y luchamos por la defensa de nuestros derechos, no solo nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, sino también los derechos de la naturaleza que están dentro de la Constitución, que han sido reconocidos dentro de la Constitución del Ecuador. Entonces, el punto de partida es haber nacido indígena, haber crecido dentro de la comunidad, haber existido dentro de estos procesos
Yo creo que ahí no tienes otra más opción que existir y luchar por tus derechos y por los derechos de la colectividad. Claro, es muy cierto esto que nos comentas. No sé si para todas las personas que escuchan de diferentes partes quieres explicar dónde estás y cómo estos problemas que has comentado y también pues estos cambios que estás promoviendo se han manifestado. Sí, me encuentro en la provincia de Napo, en Ecuador, en la Amazonía del Ecuador. Soy del pueblo quichua de Serena. La nacionalidad quichua del Ecuador está asentada dentro de la Amazonía y parte de la sierra del Ecuador. Nuestro idioma es el quichua y pertenezco a la comunidad de Serena en la provincia de Napo, en la ribera del río Napo, Hatunyaku, que después desemboca en el río Amazonas. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, em, te preguntaba un poco, este lugar que explicas parece muy paradisíaco, si visto desde nuestros ojos, ¿no? ¿Por qué es en realidad un lugar que está tan sujeto a la agresión? Sí, o sea, lo que pasa ahora en nuestra comunidad, nosotros antes estábamos luchando, nosotros aquí tenemos que luchar por el tema de las hidroeléctricas, luchamos por el tema de la no extracción de nuestros recursos petroleros que están debajo y ahora en contra de la minería. A 1 kilómetro de mi casa, ahora en el 2020, a partir del COVID del 2020, el Estado ecuatoriano concesionó más de 148 nuevas concesiones mineras para sacar oro fluvial, ¿no? El oro que se encuentra al lado de los ríos Hatunyaku, Anzu, Chimbiyacu, en la provincia del Napo. Estas 148 nuevas concesiones en la provincia de Napo, que representan el 37% de nuestro territorio provincial. En el Ecuador, las provincias son como, en el Ecuador hay 4 regiones: la región insular, la región de la costa, la región de los Andes, que es la sierra, y la región amazónica, ¿no? Yo estoy ubicado en la región amazónica y dentro de la región amazónica existen varias provincias amazónicas. En estas provincias amazónicas el Estado en la provincia del Napo otorgó 148 nuevas concesiones que abarcan la mayoría de los territorios indígenas, ¿no? Y que esta minería que fue otorgada son alrededor de 30,000 hectáreas de nuestro territorio. De 30,000 hectáreas, 8,000 hectáreas ya han sido completamente destruidas, contaminadas, ya que están extrayendo el oro a partir de estas concesiones. Estas concesiones fueron otorgadas la mayoría a una empresa china de nombre Terra Air Resources. La empresa china Terra Air Resources, para no realizar el debido proceso, porque el momento que el Estado te otorga las concesiones, tú tienes que realizar el debido proceso de consulta previa libre informada para si se encuentran estas concesiones dentro de territorios indígenas. También tiene que hacer una consulta ambiental para poder sacar la licencia ambiental por parte del Estado y también tiene que hacer un plan de manejo de desechos de residuos de las piscinas de extracción, en el que incluye temas de remediación ambiental, cómo va a ser el tema de los desechos, porque para realizar la extracción del oro utilizan mucho mercurio y este mercurio es derramado directamente, desechado directamente en los ríos de la provincia. Al momento de desechar el oro, este químico, este metal pesado, como es el mercurio, se desecha directamente al río Hatunyaku, al río Anzo, a los ríos que están al lado de nuestras comunidades y después esta agua está totalmente contaminada. La mayoría de las comunidades indígenas, en este caso más de 1,500 comunidades indígenas que están asentadas alrededor de las riberas del río Hatunyaku, Anzu, después que se llama el río Napo, están tomando agua contaminada, ya que el Estado ecuatoriano no da servicios como agua potable, salud, acceso a salud, vivienda de calidad, nada. Entonces la gente de las comunidades, sobre todo las mujeres, son las que cocinan,
son las que traen el agua del río para sus casas, por eso lavan los platos, lavan la ropa, hacen la comida, beben. Entonces, todo esto tiene una repercusión directa en las familias. Las mujeres sobre todo son las que saben lo que está pasando dentro de sus familias. Muchas de las mujeres han dicho que los hombres solo van y se bañan. Ellos no saben realmente el uso del agua que se está dando en las casas. En las casas el agua se utiliza para todo. El agua para nosotros literalmente significa o vida o muerte. Si nuestra agua está contaminada, es una muerte segura para nosotros y para nuestras familias. Los niños se bañan en el río, los niños toman el agua del río, nosotros pescamos en el río, comemos los peces del río que ahora están contaminados totalmente con mercurio, y para nosotros esto es una bomba de tiempo. Y por eso nosotros, desde los pueblos y nacionalidades, desde los colectivos sociales, hemos hecho una batalla conjunta para decir, no solo los pueblos indígenas dependemos del agua, no solo las ciudades dependen del agua que viene de la Amazonía, es una cuestión de todos los ecuatorianos y de la humanidad, de respetar estos ecosistemas que dan el aire y que dan el agua para el planeta Tierra. Nosotros estamos ahora, la lucha local que nosotros tenemos es una lucha humanitaria, es una lucha global. Nosotros ahora mismo vemos los cambios que ha producido el calentamiento global, ¿no? Los cambios que se reproducen y están afectando sobre todo a personas de pueblos indígenas, a personas de comunidades migrantes, a personas de comunidades afrodescendientes y sobre todo a personas de color, como se dicen. Sí, Leo, esto que estás comentando es realmente fascinante y creo que has mencionado dos cosas que me van a ayudar muy fácilmente a presentar a la otra persona del panel, que ahora ya está aquí con nosotros. Has comentado cómo las personas dependen del agua, ¿no? Y acabo de escuchar estas mismas palabras de Mercedes Tunubala en un vídeo que he escuchado hace un momento de ella, Mercedes, y si quiere también hacerse visible, creo que está aquí con nosotros, es no menos impresionante en relación a su experiencia. Ella es parte de un pequeñísimo grupo de mujeres indígenas que fueron las primeras en ser alcaldesas de un municipio en Colombia. Y he escuchado en un pequeño vídeo que en su perspectiva su pueblo es hijo del agua, ¿no? Entonces estas dos conexiones creo que son importantes entre los dos ponentes y le pediría a Mercedes también si nos puede explicar desde dónde nos está hablando y cuál ha sido su experiencia de entrada también al tema que nos reúne aquí hoy. Bueno, buenos días, qué pena con ustedes. Saludamos al hermano del Ecuador, a todo el equipo que hoy organiza este importante debate sobre el tema ambiental. Me conecté un poquito tarde, entonces ya estamos en la exposición. Es la pregunta. Sí, no, básicamente queríamos compartirte con todas las personas que nos están oyendo. Yo he leído algo sobre tu biografía y me ha parecido muy impresionante, pero no sé si quieres hablarla tú, digamos, explicarla tú. Háblanos sobre dónde estás y cuál ha sido tu, básicamente, camino hasta llegar a esta posición como, ¿no? de poder en una alcaldía y de introducir una manera diferente de hacer, ¿no? Desde nuestra visión. Bueno, saludarlas y saludarlos nuevamente. Les habla Mercedes Tunubala Velasco. Yo soy indígena del pueblo Misak, de Colombia, uno de los 115 pueblos que tiene nuestro país. Y cada una de las comunidades y pueblos indígenas, pues nosotros nos identificamos de acuerdo a nuestra cosmovisión y en ese sentido nosotros somos hijos del agua. Y pues en ese sentido pues nosotros somos
los que de alguna forma defendemos todo el tema ambiental, ¿sí? Todo el tema a partir de unos principios muy importantes que es a partir del plan de vida. Ese es un camino grande, el conocimiento de nuestros ancestros, poder tener una mirada distinta, tener una mirada de interlocución con la Pachamama, de interlocución con los seres de la naturaleza, con todo lo que nos rodea, el entorno, la flora, la fauna, todos los seres que existen a nuestro alrededor. Entonces, desde esa visión, pues nosotros como pueblo Mixaj somos hijos del agua. Sí. ¿Hasta qué punto esta visión permeó tu hacer en tu rol como alcaldesa, ¿no? Entendemos que hubo todo un despliegue de hacer un plan de vida en la manera de desarrollar las políticas, si quieres, a nivel local que pudiste desarrollar. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Sí, claro que sí. Bueno, nuestros pueblos indígenas creo que no somos ajenos solo Colombia, sino todos los pueblos indígenas, donde nosotros partimos a partir de nuestra planificación de largo plazo, a partir del plan de vida. Nuestros planes de vida, unos son orales, en su mayoría en los pueblos indígenas y otros, pues hoy lo tenemos un plan de vida escrito. A partir de la Constitución Política de 1991, donde empezamos los pueblos indígenas a ser partícipes de la Constitución y donde nos dicen ustedes como pueblos indígenas son seres humanos, porque a nosotros nosotros hasta ese entonces en la Constitución de 1886 éramos seres salvajes, en nuestra Constitución de Colombia. Entonces, a partir del 91, hemos empezado a hablar de educación propia, de justicia propia, del derecho mayor, de la participación política, y por eso hoy estamos en estos espacios, porque dos constituyentes en su momento indígenas participaron en la construcción de la Constitución Política de 1991. Entonces, a partir de ahí nosotros hablamos de los planes de vida, que ahí a partir de ese reconocimiento nosotros ya tenemos unos planes de vida, y uno de los primeros que iniciamos en Colombia con un plan de vida escrito fue el pueblo Mixaj, donde nosotros plasmamos nuestro camino grande, nuestro plan de vida, donde no afecta no solo la convivencia es entre los humanos con humanos, sino con los seres de la naturaleza. Y en ese relacionamiento con los demás seres, de los espíritus de la Pachamama, la comunidad, la naturaleza. Entonces buscamos ese relacionamiento, y por eso nosotros hablamos de planificación de largo plazo. Una planificación donde, a diferencia de los planes de desarrollo que hoy también como Estado me toca representar a través del plan de desarrollo, de un plan donde planificamos a un periodo de cuatro años, pues en nuestro plan de vida no es así. Eso es un camino grande, un camino de largo plazo, donde nosotros hablamos de cómo mantenernos con nuestra identidad, de cómo nosotros pensamos qué va a pasar en la parte de educación, qué va a pasar en la parte ambiental, qué va a pasar en el tema de nuestros usos y costumbres. Entonces, simplemente a partir de esa visión, nosotros hablamos de planes de vida, y todos los 115 pueblos que existen en nuestro país, en Colombia, pues hablan del plan de vida, y cada uno de acuerdo a sus usos y costumbres, los diferentes pueblos tenemos nuestro plan de vida, ya sea oral o ya sea escrito. Como ha comentado Leo, las mujeres son las que perciben primero, ¿no? Muchas veces los problemas, porque son las que tienen que enfrentar, ¿no? el mantenimiento del hogar, ¿no? El cuidado de la familia. Y a mí me llama mucho la atención, habiendo visto algo del trabajo que has hecho, esta noción de incorporar la mujer en el gobierno de la vida,
¿no? Ahí tu experiencia es privilegiada, ¿no? ¿Qué estrategias se siguieron en tu caso o están implementando ahora en esta nueva estrategia? Para la Bueno, incorporación específica de la mujer. Perdón. sí, claro que sí. Bueno, primero, a partir de entonces de la Constitución del 91 se buscan muchos espacios, entre ellos, primero la participación política de los pueblos indígenas en los diferentes espacios. Hasta ahí en el 91, hace 30 años, se ganan los espacios para los pueblos indígenas en general, tímidamente con algunos artículos enfocados al tema de mujer. En ese sentido, en esa ya tímidamente, creo que las mismas comunidades, primero empezar a participarnos en la comunidad, de liderar nuestros procesos comunitarios y que desde la comunidad a través del cabildo nosotros empezamos a participar en cargos, en diferentes cargos, pero siempre, por ejemplo, en mi comunidad y en la mayoría de las comunidades, para llegar a ser gobernador, pues no se había tenido en cuenta a las mujeres. Y quizás somos nosotras las mujeres dadoras de vida, donde nosotros cuestionamos muchos aspectos de ese relacionamiento con el entorno, perdón, con ese relacionamiento con el entorno. Por eso nosotros, las mujeres, empezamos a cuestionarnos a partir de esa sabiduría ancestral que tienen nuestros ancestros, la visión que se tiene, cuestionar un poco el modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo, pues nosotros empezamos a cuestionar el tema del capitalismo, porque va en contra del detrimento de nuestro pensamiento, de nuestro plan de vida, nuestras cosmovisiones, del pensamiento colectivo. Entonces es por eso que nosotros hablamos de el relacionamiento a través del entorno, a través del buen vivir. Entonces, hoy, por ejemplo, el tema del capitalismo, pues da señales de crisis, no solo en Colombia, sino en muchos países, de crisis financiera, de crisis económica, de crisis política, de crisis ambiental, de crisis de valores espirituales, ¿sí? Donde pocos son felices, donde no se pertenece, no se pretende salvar a la vida, sino el desarrollo, el dinero, ¿sí? El pasado para nosotros, para el capitalismo es el futuro, hacia adelante. En cambio, para nosotros es todo lo contrario. Para los pueblos indígenas cuestionamos el modelo de desarrollo, es compatible con la vida, la naturaleza, la Pachamama, garantiza los recursos naturales, los renovables, no renovables para nuestras generaciones, para nuestras futuras generaciones, y el pasado para nosotros es el futuro, ¿sí? La historia, nuestras tradiciones, nuestros conocimientos. Entonces, son muchas circunstancias que nos llevan a nosotros a hacer ese cuestionamiento, y defender de alguna forma el relacionamiento con el entorno. La vida humana se define por estadísticas y números en el modelo capitalista. En nuestro pensamiento es la armonía con la madre naturaleza, las plantas, los animales, cómo nosotros nos relacionamos con ellos, la vida, el equilibrio y la armonía. Entonces son muchos aspectos que nosotros empezamos a cuestionarnos. Y a partir de esa visión, cuando yo soy economista, y entonces la visión muy distinta al modelo de desarrollo en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, y la visión que tenemos, la defensa que nosotros tenemos como defensores de la vida, defensores del ambiente, defensores de la Pachamama. Entonces, a partir de desde esa visión del buen vivir, de cómo relacionarnos, es el respeto y la garantía de la vida. Entonces, son muchos aspectos que nosotros cuestionamos. Muchísimas gracias, Mercedes. Algo que has comentado, pues tomar esto para dirigir ahora una pregunta a Leo, porque has hablado de la importancia de las generaciones o cómo las generaciones futuras tienen que estar como
en la película, ¿no? Y en el caso de Leo es una persona que ha ejercido como persona joven que es, ¿no? Este liderazgo, y además lo ha podido hacer en interacción en los múltiples escenarios donde ha estado, ¿no? Formándose en diferentes lados, ha estado, aparte de su educación en Corea del Sur, ha estado interactuando con estos foros internacionales. Entonces, me interesa mucho saber pues, ¿en qué sentido el liderazgo joven indígena puede ser diferente a otros entornos que él ha conocido? ¿O cómo ha desarrollado su experiencia como liderando estas transformaciones? Sí, yo creo que los jóvenes indígenas, muchas gracias por la intervención primero, Mercedes. Creo que es un gran ejemplo de cómo nosotros los jóvenes indígenas ahora miramos eh, a nuestros precursores, ¿no? A nuestros papás, a nuestros abuelos, a la gente que ha estado en la lideranza de la comunidad, que nos han traído estas enseñanzas, ¿no? Que es el tema del buen vivir. Nosotros acá en el Ecuador le decimos el Sumak Kausai en Quichua, o, la vida en la tierra misma, la tierra plena, como nosotros, no siendo el centro, sino parte de esta relación íntima con el territorio que nosotros tenemos. Para el mismo tiempo, yo creo que los jóvenes de nuestra generación vivimos en una dicotomía, la dicotomía de vivir, haber crecido en una cultura ancestral, despojada, en un mundo colonizado, capitalista, que ha hecho de menos a nuestros pueblos y no ha valorado lo que nuestra cultura, nuestras enseñanzas y lo que nosotros hacemos para la humanidad, que es la protección de nuestros territorios, que están dando el agua, que están dando la vida del planeta. Esta dicotomía de ser un joven del siglo XXI preparado, que al mismo tiempo denota las circunstancias en que su pueblo ha venido desenvolviéndose. Entonces yo creo que ahora es nuestro turno de tomar las riendas siempre y cuando nosotros consultemos con con nuestras gobernanzas locales, pero más que todo eso con nuestras enseñanzas, de decir qué es lo que nosotros, qué herramientas de la actualidad nosotros podemos ocupar para la defensa de nuestros territorios, para la protección de nuestros territorios y para generar economías alternativas fuera de un pensamiento extractivista, una economía solidaria, comunitaria, colectiva, que viene desde el pensamiento de nuestra cultura indígena, que nosotros pensamos en la colectividad, nosotros pensamos en la comunidad y nosotros pensamos en el territorio, no como algo que se puede extraer, sino como algo que se debe mantener para el equilibrio de la vida misma. Entonces ahora mismo, nosotros que hemos sido educados, tenemos que pensar en cómo estas herramientas van a ayudar a no al desarrollo extractivista, sino a un desarrollo post-extractivista del conocimiento, de la cultura, de la economía solidaria, de la creación de alternativas de la creación de alternativas opuestas a la economía del extractivismo, de economías alternativas que generen ingresos sin destruir a nuestros territorios, con el acompañamiento necesario, con los proyectos necesarios, con la ejecución debida, porque muchas veces ahora nosotros ya estamos preparados para tomar las riendas de nuestro futuro y estamos preparados para manejar nuestro futuro. Antes se venían a nuestras comunidades y les vendían pólvora por gallinazo, ¿no? Se robaban nuestras tierras, despojaban a nuestros abuelos de las tierras. Ellos no tenían el acceso a la educación del mundo contemporáneo para poder crear estas alternativas que ahora nosotros sí podemos. Ya las agencias de cooperación internacional ya trabajaron desde los 70s, ya se gastaron todo el dinero, casi nada llegó de estos ingresos económicos a nuestras comunidades. Ahora mismo con el Fondo Global Mundial, del Fondo Verde,
el año pasado se hizo un estudio en el que se demostró que menos del 7% del Fondo Global Mundial que tenía que venir para los pueblos indígenas llegó a las comunidades indígenas. Todo lo demás se quedó en consultorías, en tercerizadoras, en ONGs extranjeras, que no realmente saben lo que nosotros, los pueblos indígenas, estamos pasando. Entonces ahora nosotros estamos preparados y estamos tomando las riendas de la política pública de nuestras comunidades y llevando propuestas alternativas, no solo a lo local, sino a lo regional, a la política pública nacional y a la política pública internacional, como es en los convenios de las conferencias de las partes del cambio climático. Es decir, nosotros los pueblos indígenas necesitamos voz y voto dentro de estas conferencias, ya que el futuro de la humanidad está siendo discutido en estas conferencias y nuestras voces no están siendo escuchadas, mientras que nosotros somos los primeros en sufrir las consecuencias del cambio climático. Somos los primeros en aguardar los bosques para este planeta. Entonces nosotros tenemos que tener voz y voto dentro de estas conferencias y que nos pregunten a nosotros, porque nosotros los que vivimos en territorio sabemos lo que está pasando en nuestro territorio. No se tienen que tomar estas decisiones en Glasgow, en París, en Bonn. Nosotros tenemos que ser consultados directamente y tenemos que trabajar colectivamente en alternativas necesarias para cambiar de una matriz extractivista a una matriz post-extractivista, donde se generen nuevas industrias y donde que se salvaguarden nuestros derechos y el futuro de toda la humanidad. Bien, estos son bien sabias palabras y realmente muy necesarias. No sé si al hilo de lo que acabas de comentar y esto en conexión con la resistencia a los proyectos extractivistas, querías decirnos brevemente o explicarnos brevemente para las personas que no la conozcan en qué consiste la campaña Sí al Yasuní, que es bien sabido, es muy importante y, en estos momentos en Ecuador. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Tú has hablado en estos comentarios de la resistencia a los proyectos extractivistas y también de la historia de resistencia al extractivismo en esta región del Napo, ¿no? Entonces, no sé si desde tu perspectiva querrías comentarnos algo sobre la campaña Sí al Yasuní, que sabemos es bien importante en estos momentos ante la consulta que el país va a enfrentar pronto, ¿no? Claro, yo creo que la consulta del Yasuní es una consulta, primero, en breve resumen, el Yasuní es un bloque petrolero que está situado dentro de una reserva de la biosfera, considerado por la UNESCO una biosfera, una zona de reserva, y que nosotros iniciamos esta lucha donde el presidente de la época, Rafael Correa, preguntó al mundo si se puede, si para dejar el crudo del suelo, los países que más han emitido emisiones de carbono podrían pagar para dejar el crudo bajo el suelo. Entonces hizo una estimación. Realmente a la final todo fue un problema. El gobierno decidió extraer este recurso. Nosotros como colectivos, como comunidades indígenas, iniciamos un proceso para realizar un referéndum donde teníamos que conseguir el 5% del electorado de ese entonces en el Ecuador, lo que representaba alrededor de 500,000 firmas para poder pasar al referéndum. Obtuvimos las firmas, no solo 500,000, alrededor de 1 millón de firmas. El gobierno del Ecuador desechó nuestras firmas, hubo un acto de corrupción terrible y dentro de ese proceso se violaron los derechos de nosotros como pueblos y nacionalidades, se violaron los derechos de los ciudadanos que dimos la firma. 10 años después, la Corte Constitucional del Ecuador afirma nuestro derecho a referéndum que el gobierno previo de Rafael Correa había obstruido. Entonces, en estos nuevos comisiones electorales, el 20 de agosto se va a hacer el referéndum para votar de una manera, de un voto participativo, de democracia participativa, donde nosotros como ecuatorianos, donde como nosotros tomamos las riendas de nuestro futuro en decidir de si se queda o no el petróleo bajo el suelo
dentro de este bloque 43. Pero mucho más allá de esto es uno de los primeros procesos a nivel nacional en el mundo donde que se está tomando la decisión sobre el futuro de nuestro país post-extractivista con un referéndum a nivel nacional. Nosotros en esta ocasión vamos a decidir si estamos a favor de un cambio sistemático, de un cambio radical frente al extractivismo petrolero, o si estamos por la destrucción de la naturaleza o por la vida. Entonces, nosotros ahora en este referéndum estamos trabajando en las diferentes provincias del país en conseguir que el referéndum salga positivo, porque nosotros le decimos sí al Yasuní, le decimos sí a la vida, sí al futuro de la humanidad, sí a la protección de nuestros ecosistemas. Esto es un precedente a nivel mundial, regional, nacional y local por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos de los pueblos que están en aislamiento voluntario y que están siendo asediados, violentados por el extractivismo dentro de estas zonas, y también es una lucha por el futuro de la humanidad. Entonces yo creo que el mundo tiene que tener en cuenta y tener presente lo que está pasando en el Ecuador, porque nosotros como ciudadanos hemos perdido la noción de que nosotros somos los que tenemos el poder, que nosotros somos una sociedad civil organizada y que la sociedad civil en una democracia es la que tiene que tomar el control del futuro de la humanidad, del futuro de sus países, del futuro de la organización local. Y el futuro, ahora estamos hablando de un futuro post-extractivista. En una de las preguntas nos están haciendo referencia acerca de los bonos de carbono. Nosotros tenemos que realizar un seguimiento para ver qué es lo que realmente va a servir. Nosotros estamos hablando de un mundo post-extractivista. Nosotros también tenemos que hacer el análisis de que realmente, sí, este nuevo método de los bonos de carbono es una nueva forma de colonización hacia los pueblos indígenas, o si realmente es una propuesta que puede salir un mecanismo de regulación para que beneficie a los pueblos indígenas, para que este financiamiento pueda ser dirigido directamente a los pueblos y nacionalidades. Yo creo que uno de los mayores desafíos para los pueblos indígenas es que nuestras voces sean escuchadas y que para nosotros escuchen nuestras alternativas, escuchen nuestros proyectos y escuchen al futuro de la humanidad. Pero también muchos de nosotros nos preguntan, ¿por qué siempre a nosotros nos preguntan por la solución? Ya, no, ustedes vienen, destruyen nuestro ecosistema y ahora vienen y dicen, ahora cómo nosotros tenemos que remediar o salvar esto. Nosotros no creamos el problema, el mundo creó el problema, y así como el mundo tiene que salir con una solución que esté liderada por las voces de los pueblos indígenas y de los pueblos que están sufriendo directamente las consecuencias del cambio climático. Ahora, en la COP, en la nueva COP, tenemos un nuevo presidente de la COP que viene de la industria petrolera. No, estamos yendo a preguntar al propio violentador cómo puede dejar de violentarnos. No es así. Por eso nosotros tenemos que organizarnos, presentar ejercicios de políticas públicas, regulaciones ambientales, regulaciones para las comunidades, para los estados, y ver cómo realmente una nueva política post-extractivista va a traer realmente trabajo, soluciones económicas, soluciones de resarcimiento ambiental. Estamos hablando de medidas cautelares, estamos hablando del Fondo Global Mundial, el Fondo Verde, estamos hablando de adaptación, estamos hablando de mitigación. ¿Cómo se van a mitigar los efectos directos del cambio climático? ¿Cómo se va a hacer un proceso de adaptación de nuestras comunidades a una economía post-extractivista y que no se dejen de lado a las comunidades que ya lo están sufriendo? Entonces, todos estos temas nosotros tenemos que hablar como comunidades, pero también como una comunidad global organizada. Muy bien.
Fantásticas palabras. Yo creo que esto nos deja muy bien para empezar el turno de interacción con las personas asistentes y ya haya unas cuantas preguntas. Lo que vamos a intentar es que las personas que han puesto las preguntas sean las que directamente las dirijan a ustedes. Entonces invitaría, si es posible, si no que lo indiquen, indicaría a Cristosógrafos, si por favor puede hacer la pregunta a los invitados. ¿Está Cristo? Sí. Sí, sí, estoy. Un momento. Hola, me llamo Cristosógrafos, también trabajo en el mismo centro que Bea. Les agradezco mucho el tiempo y el conocimiento que comparten con nosotras y nosotros. Yo les quería preguntar si podría, por favor, contarnos un poco qué consideran que es o ha sido un mayor reto que se enfrentan o se han enfrentado en sus luchas políticas. Lo dejo a propósito abierto. Si también quieren hablar de más que uno, está bien. Pero veo que es un trabajo admirable, pero también muy difícil, ¿no? Muy duro. Estoy pensando también cómo conseguir alianzas, cómo conseguir convencer gente, y cómo enfrentarse obviamente con el poder crudo, ¿no? Que nos estaba explicando, por ejemplo, Leo hace un poco. Si nos podrían decir, se lo agradezco. Gracias. Muy bien. ¿Empezamos por Mercedes? Bueno, creo que con todo lo que hemos manifestado en el tema de los retos, pues realmente nosotros quisiéramos hacer muchas cosas desde la institucionalidad. Lo que pasa es que nosotros, para poder avanzar de acuerdo a lo que hoy nuestro medio ambiente está pasando en el mundo, tenemos que evaluar los modelos económicos. Y dentro de esos modelos económicos, pues el tema del buen vivir, la visión que tenemos los pueblos indígenas, tenemos que dar esa mirada, la mirada de los pueblos indígenas, cómo nosotros para poder construir políticas, pues en el caso mío, que es desde un municipio, eh, eh, simplemente nosotros seguimos los lineamientos normativos que existen en nuestro país, ¿sí? Y al seguir esos lineamientos normativos que existen en el país y al querer de las comunidades, a lo que está hoy pasando, pues tenemos que cambiar muchas cosas. Nosotros hemos convertido la riqueza en el tema del capitalismo, equivale la conversión de lo natural a un producto, ¿sí? Entonces, el ser humano, en el caso del buen vivir, pues no es propietario. Nosotros no somos ni propietarios ni productores, sino cuidadores de la Pachamama, cuidadores de nuestro entorno. No produce, sino que nosotros cultivamos o criamos nuestra Pachamama nos da frutos. Y entonces eso es lo que nosotros no hemos entendido. No depende del desarrollo, no orientado solo al bienestar humano, el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos. No se guía por el crecimiento económico de bienes y productos, ¿sí? Entonces esa visión yo creo que tenemos que nosotros que armonizar, porque nosotros hablamos en nuestros territorios de armonizar. ¿Cómo armonizamos esas políticas que son colectivas, que son políticas que nos sirven para salvar el planeta? Porque hoy es de salvar el planeta, salvar unas vidas, salvar a toda la humanidad. Y algo que nosotros vivimos en este periodo tan difícil que nos correspondió liderar, todo el tema de la pandemia. Nosotros fuimos cuestionados por toda la historia de todas las instituciones, de todas las personas que pasaron por aquí, que no hicimos, fuimos cuestionados, y que nosotros nos tocó llegar a cambiar planes de desarrollo por algo coyuntural que pasaba y que no lo esperábamos dentro de la planificación. ¿Quién iba a esperar que una pandemia
nos iban a llevar una cantidad de vidas humanas y no humanas. Entonces, creo que esa parte, esa importancia que hay que dar, esas miradas, y creo que hoy Colombia tenemos una esperanza por el nuevo gobierno que empieza a liderar, tenemos una esperanza donde tenemos la posibilidad de reorientar normativamente, de reorientar legislativamente las normas que nos convienen para poder, desde la mirada indígena, desde la mirada étnica, poder transformar lo que queremos. Yo creo que ese conocimiento ancestral de los pueblos indígenas hay que ponerle cuidado. El conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y la planificación donde nosotros estamos siempre pensando qué va a pasar, y cada paso que nosotros damos estamos buscando cuáles son las consecuencias, y las consecuencias hoy, todo lo que nos espera para el tema ambiental es una cuestión que nosotros, las instituciones o la institucionalidad, porque de quién depende la transformación de fondo es de las instituciones y viene desde el gobierno nacional. Nosotros en los territorios nos toca simplemente aplicar lo que desde la parte legislativa nacional nos orientan, y si nosotros como pueblos indígenas no somos los que hacemos la normatividad, pero somos los que cuidamos, somos los que estamos buscando ese equilibrio entre los seres humanos, las plantas, nuestros animales. Es muy difícil nosotros institucionalmente y con comunidad poder salvar nuestro planeta. Si no lo hacemos con una mirada integral, desde el conocimiento colectivo, porque es que es una defensa de lo colectivo, la defensa de la vida, de la defensa de la Pachamama, no es para los pueblos indígenas. La defensa de la Pachamama para poder salvar el planeta es para todos, para todas unas generaciones, para nuestras juventudes. Entonces, y si se acaba el día de mañana el agua, pues ¿quiénes somos? Nos perjudicamos todos los seres vivos. Entonces, son cuestiones desde las políticas públicas que nos toca cambiar, que nos toca transformar. Que las mismas políticas que vienen desde hace muchos siglos, pues no van a ser las mismas, tenemos que evaluarlas, y si no las evaluamos y nosotros no damos una mirada distinta a lo que realmente hoy está pasando, difícilmente nosotros podemos avanzar en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestro planeta, en defensa de la vida. Antes de pasar la palabra a Leo para esta misma pregunta, pienso que hay otra que está muy relacionada con lo que acaba de decir Mercedes. Entonces me gustaría invitar a José Manuel Mójica a hacer su pregunta y después continuamos con Leo, si les parece bien. José Manuel, ¿estás en el...? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, mucho gusto y gracias por la invitación. Esta pregunta es para Mercedes, que ahora está en el cargo de la alcaldía. Si es posible hacer compatible los instrumentos oficiales de planeación con los planes de vida de las comunidades indígenas, porque bien decía usted hace un momento que como municipio pequeño dependen mucho de la nación. Entonces, ¿de qué manera, si es posible o no es posible hacer compatibles dos maneras distintas de planear el territorio? Sí, nosotros en este momentico estamos en la elaboración del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en mi municipio. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A partir de esos planes de vida que tiene nuestro municipio. Nosotros, el 87% de las poblaciones en nuestro municipio es indígena. Y entonces, a partir de esa visión, a partir de esa realidad, lo que pasa es que a veces nosotros cuando hablamos de ordenamiento de un territorio, solo pensamos que geográficamente los límites son por acá, es el mío, y a veces, muchas veces las comunidades pensamos en ese sentido, y creo que poder nosotros tener una mirada integral, tener una mirada de lo que hoy realmente nos debe interesar, y que hoy lo que nos interesa es que el día de mañana ya nuestras generaciones no van a tener el agua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a planificar en ese ordenamiento del territorio para que las acciones que nosotros desarrollemos o las acciones dentro de la planificación debamos hacer
pues sea coherente a lo que realmente está pasando. Hoy nosotros, nuestro ordenamiento del territorio lo está haciendo una universidad reconocida, es la Universidad del Valle en Colombia, que tiene toda no solo el conocimiento académico, sino todas las posibilidades de que nos escuchen a las comunidades indígenas, cómo nos gustaría nuestra planificación sea de aquí a unos años y cómo poder desde ese conocimiento ancestral. Lo estamos construyendo de esa manera, esperamos que... Lo que pasa es que ¿quién nos limita a nosotros? La parte normativa, ¿sí? Siempre la parte normativa, sé que la Constitución Política del 91 existe, sé que se reconocieron la diversidad cultural, sé que desde el conocimiento ancestral, pero cuando vamos a la parte normativa, pues esos conocimientos pues se quedan en nada. Y cómo nosotros poder plasmar en un documento de planificación, pues ese es el reto que nosotros tenemos hoy en nuestro municipio, de que sea esa planificación, nosotros lo podamos incluir desde esta realidad, nueva realidad, porque es una realidad que cada vez va en detrimento de la vida, que cada vez va en detrimento del querer, del querer colectivo, porque nosotros siempre estamos pensando en el dinero, siempre estamos pensando en un bien donde tenemos que extraer de la Pachamama. Nosotros lo vemos como un instrumento, no parte colectiva de la vida y que nos aporta para que nosotros nos alimentemos, que lo hagamos bien realmente. Entonces es un reto que nosotros hoy en nuestro municipio tenemos, el conocimiento ancestral, los planes de vida, cómo poderlos integrar en estos instrumentos de planificación. Muchas gracias, Mercedes. Pues continuamos ahora con Leo y su opinión sobre la pregunta que hacía Cristos al respecto de los retos que enfrentan en su acción política desde la perspectiva indígena. ¿En qué sentido retos? Sí, yo creo que Cristos ha sido bastante abierto en esta deliberadamente, como para que se exprese libremente en relación a cualquier idea que pueda surgir, a no ser que Cristos quiera clarificar algo más. Y bueno, si puedo ayudar, sí, claro. No sé, yo lo estaba pensando en una cosa que básicamente te dificulta mucho, ¿no? Que te genera barreras, problemas, algo que ves como difícil de superar, de cambiar, de conseguir. No sé si eso ayuda. Bueno, verán, yo creo que el problema es sistemático, ¿no? Desde la institucionalidad de la política pública estatal, en no dar, en no generar capacidades para los pueblos, desde los pueblos indígenas. Hablamos desde una educación de calidad, una educación en nuestro idioma, acceso a servicios básicos, salud, vivienda, educación de calidad, y no generar políticas públicas de inversión estatal en zonas rurales del país. O sea, eso se convierte en una política estatal racista hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos afrodescendientes, ya que donde hay la mayor violencia, donde hay la menor educación, es en donde hay la menor inversión. Y de ahí, en tema de retos para nuestras organizaciones, eso se evidencia en que no existe capacidades, no existe muy poca capacidad para que la gente se quede dentro de las comunidades. Si nosotros queremos preservar, conservar, necesitamos que la gente también de nuestras comunidades, una vez que se vaya a realizar sus estudios fuera de sus comunidades, pueda regresar a las comunidades y pueda implementar esas herramientas que aprendió dentro del espacio de la educación superior, digamos. Entonces, se tiene que crear políticas públicas de inversión en territorios de pueblos y nacionalidades, se tienen que generar políticas públicas de vialidad, inversión, transporte, acceso a los servicios básicos. Eso es lo que necesitamos. Y nosotros ya estamos poniendo la capacidad. Nosotros sí estamos organizados
Sí tenemos nuestras propias instituciones, más bien se debería dedicar un fondo destinado, no condicionado, que sea directamente manejado por los pueblos y las nacionalidades, lo cual no se hace en el Estado ecuatoriano. Y más bien nos toca andar rogando de puerta en puerta, de proyecto en proyecto, para ejecutar proyectos que realmente beneficien a nuestras comunidades. Es lo que nosotros, yo soy fundador de mi organización que se llama JACO, y nosotros hacemos proyectos de creación de alternativas e incidencia social dentro de nuestras comunidades, pero a nosotros sí nos toca estar yendo a tocar puertas, no es que el Estado nos está dando. Entonces el Estado mismo debería tener una política pública de inversión dentro de pueblos y nacionalidades. Además de esto, el acceso a universidades, el acceso a universidades es muy limitado para los pueblos y nacionalidades. Becas para el acceso a universidades. O sea, yo creo que aquí estamos hablando de una falla de política pública estatal que ha sido sistemáticamente racista contra los pueblos y nacionalidades. Entonces, eso tenemos que cambiar. Necesitamos mejor representación dentro de nuestro Congreso o Asamblea, que en este caso, que es en el Ecuador. Necesitamos mayor inversión como tal, yo creo. Y que dejen de y que las ONGs dejen de ser los cuellos de botella de las comunidades indígenas. Hay fondos que pueden ser adquiridos por pueblos y nacionalidades, y las ONGs, grandes internacionalidades, se están peleando entre ellas en ellos ser y gerenciar o crear los mecanismos de distribución de financiamiento. ¿Por qué? Si ellos ya vienen generando esto desde los años 70 y no ha cambiado nada. Menos del 7% ha llegado directamente a los pueblos y nacionalidades. Ahora bien, crear estas puertas, crear estos caminos, crear estos vínculos para que nosotros, los pueblos indígenas, podamos directamente ejecutar programas, proyectos y gerenciar nuestros propios programas y proyectos, porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento local, regional, para hacer la ejecución de este tipo de cosas. Si nosotros queremos inversión en educación, que nos dejen hacer en educación. Si queremos en agroindustria, en esto. Si queremos medicina ancestral, en eso. A veces vienen proyectos ya condicionados para los pueblos indígenas, y por eso es la falla de los proyectos y de la política pública, porque no saben la realidad local. Entonces nosotros, desde la academia, desde la política pública, desde la generación de alternativas de desarrollo o alternativas al extractivismo, nosotros ya estamos aquí, tenemos el conocimiento y también ponemos el hombro para poder trabajar en el futuro de nuestras comunidades y en la protección de nuestros ecosistemas, que no solo es para nosotros, sino para todo el mundo. Fantástico. En realidad, esta idea creo que liga bien con la pregunta que viene a continuación de Lola, porque habla de una visión sobre las soluciones, ¿no? Lola está en la audiencia, sí. Si puede hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que antes el compañero Leo respondió muy bien, así que la dirijo también a Mercedes como economista y perdona, quería preguntar si más que las soluciones basadas en la naturaleza como proyecto que viene después de Red Plus, ya, es que le ha dado por hablar ahora, también quiere participar. Sí. Si los bonos de carbono, Mercedes, ¿consideras que pueden ser una propuesta realmente que, como dices, vaya en favor de la vida? O sea, al final es una manera de que las grandes empresas disfracen de buenas intenciones lo que es poner precio a la naturaleza, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, yo creo que siempre cuando tratan a los pueblos indígenas, a los pueblos hermanos, de cambiar algo, porque nosotros necesitamos es la protección de nuestros territorios, porque la riqueza, el agua, están en nuestros territorios y necesitamos esa protección. Pero entonces, como lo dice el hermano del Ecuador, creo que somos nosotros directamente los pueblos indígenas quienes
debemos intervenir de acuerdo a nuestra visión que tenemos en el plan de vida, ¿sí? Nuestra visión no es solo el agua, solo el aire, sino es una visión conjunta. Entonces, si nosotros no lo hacemos de esa manera, desde la visión conjunta, desde la visión colectiva, para poder cuidar nuestros bienes que están en los territorios, y que por lo contrario las políticas públicas deben estar encaminadas en la adquisición de tierras, porque nosotros los pueblos indígenas somos los que cultivamos, los que cuidamos del territorio, los que nosotros producimos de acuerdo a la armonía que necesita nuestra tierra, nuestra Pachamama. Entonces, creo que al igual que, o sea, todas las propuestas que nos hacen a los pueblos indígenas, siempre es privativo, lo llevan a la privatización. Y llevar a la privatización es que son grandes empresarios, invierten en esos territorios, y después, ¿quiénes son los propietarios de estos territorios sagrados? Sino que no son solo sagrados, sino que tienen nuestros recursos naturales para poder extraerlos finalmente. Entonces siempre estamos pensando en nosotros, en extraer nuestros bienes que están en el territorio. Entonces, mientras no tengamos una visión distinta, donde nosotros no tengamos una visión concientizadora de la defensa de la vida, de la defensa, porque es que nuestros recursos naturales, los renovables y los no renovables, pues tienen una función en el territorio, tienen una función con la Pachamama. Entonces, creo que es importante. Nuestro país hoy, por ejemplo, para el caso de los recursos del Sistema General de los Resguardos Indígenas, hoy nuestro presidente Petro ya nos han aumentado esos recursos para protección de nuestra naturaleza. Entonces, son acciones que tenemos esperanzas en Colombia, mientras el gobernante tenga la claridad frente a las consecuencias que nos pueden generar el hecho de que se metan en esos territorios sin la autorización de las comunidades indígenas, y que por lo contrario quieran retirar de nuestros territorios porque hay unos recursos. Si tenemos esa visión de desarrollo distinto, hay la posibilidad de tener una esperanza, hay la posibilidad que desde arriba tenemos una visión distinta de cambio. El compromiso no es solo de las comunidades indígenas, sino el compromiso a nivel institucional. Si cambiamos la forma de ver, si cambiamos la parte normativa de protección como cuidadores de la Pachamama, va a ser una visión distinta. Entonces, si no lo hacemos en concordancia con nuestros planes de vida, créame, nada va a funcionar. Si todo lo vemos desde una sola mirada institucional, pues las cosas no van a funcionar. Siempre debía haber una coordinación entre las comunidades étnicas, que somos los que estamos acá en el territorio cuidando a nuestra Pachamama. Muchas gracias. Hay algunas preguntas más. No sé si Leo quieres hacer algún comentario complementario a lo que dijiste antes al respecto de estas soluciones, pero si te apetece comentar algo más, adelante. Nosotros justamente en la Convención de las Partes del Cambio Climático, realmente los países no querían insertar el tema de derechos, ¿no? De derechos humanos. Yo creo que esa es una de las contiendas que nosotros que estamos participando dentro de las convenciones, nosotros como desde el caucus indígena mencionamos que no solo tiene que ser basados en la naturaleza, nature-based solutions, las soluciones basadas en la naturaleza, sino las soluciones basadas en los derechos humanos y en los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué no se menciona pueblos indígenas ahí? ¿Por qué solo se menciona nature-based solutions, que son las soluciones basadas en la naturaleza? Yo creo que solo una palabra hay un gran cambio, y también otra de las cosas que nosotros queremos implementar es la palabra de realmente implementar que dentro de la narrativa era phase out fossil fuels, de que vayan a salir
paulatinamente o de que realmente vamos a salir de una era post-extractivista, ¿no es cierto? Entonces, el lobby de la industria petrolera que se encuentra dentro de la composición de esta política pública internacional ha hecho que, y hemos acordado que llegamos a un acuerdo de que se haga de las soluciones basadas en la naturaleza. Pero ¿qué tipo de soluciones? Es como cuando se hace una ley en un estado, digamos el acuerdo de Escazú, que se acaba, el Ecuador acaba de ratificar este acuerdo, que es el tema por la defensa y garantizar los derechos de los defensores de la naturaleza, ¿no? Que estamos siendo matados, aniquilados en Colombia, en Latinoamérica, en Brasil muere una persona cada día frente que es defensora de derechos humanos. Firmamos el acuerdo de Escazú. El Ecuador ratifica el acuerdo, pero no existe la regulación o cómo se va a ejecutar. Nosotros ya firmamos, es como el acuerdo de la OIT, el 169, que el Ecuador ratifica y dice que los pueblos indígenas tenemos el derecho a la consulta previa, libre e informada. Tenemos el derecho en teoría, pero realmente lo que se tiene que hablar es cómo se va a hacer la ejecución de las soluciones basadas en la naturaleza. Cómo, cuál es el mecanismo, cómo se va a acceder al financiamiento, cuál es el tipo de estándar, en qué rol tienen los pueblos indígenas, qué rol en cuanto a los derechos humanos, qué quita de que en una comunidad indígena permitan proteger y en otra comunidad indígena el Estado utilice todo su poderío para dejar entrar a las concesiones. Entonces yo creo que es un ambivalismo que realmente nosotros desde las organizaciones tenemos que decir qué representa esto para cada uno de nosotros, ¿no? Dentro de estas soluciones tienen que estar considerados los derechos de los pueblos y nacionalidades, de los derechos de las comunidades que están al frente ahora mismo sufriendo las consecuencias del cambio climático, porque no solo somos los pueblos indígenas, somos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, son las comunidades migrantes, son los asentamientos de las comunidades más pobres de este mundo. Entonces tenemos que hablar de mitigación realmente, crear mecanismos de mitigación, crear mecanismos de adaptación, de justicia social, porque ¿cómo voy a yo proceder a adaptarme al cambio climático si no tengo que comer, si mis hijos no tienen atención de salud de calidad? Entonces, todos estos problemas nosotros tenemos que basarnos en justicia social, pero realmente justicia, como la palabra lo dice, justicia social, ambiental y racial, porque todos van de la mano. Si los unos no están bien, nosotros no estaremos bien. Entonces sí tiene que haber un cambio sistemático de base, donde que se escuchen nuestras voces y donde que realmente sea respetada nuestra voz y se ejecuten planes a largo plazo. Bien, pues algo que has dicho en realidad liga perfectamente con la pregunta de René Moro, que creo que está también y a quien invito a hacerla directamente. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí me ven? Sí, no me veo. Sí, bueno, te Bueno. vemos, pero poco. Oh, qué pena, es que estoy... Ahora sí. Bueno, Gracias. quiero presentarme, mi nombre es René Mora, soy estudiante del doctorado en Salud Pública en la Universidad de Antioquia y tengo el privilegio de trabajar con comunidades indígenas, mi tesis está enfocada en ellos. Tengo identidad indígena, soy aliado no nativo y hago la mención porque cuando uno escucha hablar sobre el ambiente, sobre la tierra, a veces suena muy romántico y hay que litigar y todo eso, pero hay veces que se nos escapa o se nos olvida que detrás de nosotros han muerto mucha gente también. Y Colombia, lastimosamente, tenemos el deshonroso honor del primero y segundo puesto durante varios años de colocar muertos en eso. Entonces, en ese sentido, y con esa antelación, pues la pregunta iba dirigida para la compañera Mercedes, pero también Leo, creo que se me adelantó un poquitico, pero me parece excelente, era
ese impacto que produce sobre los pueblos originarios, los asesinatos a los líderes ambientales y los líderes indígenas en Colombia o hablamos en el mundo por luchar por madre tierra. ¿Y cuáles serían esas estrategias que queríamos tomar nosotros para continuar con la lucha sin renunciar? Gracias. Gracias a ti, René. Mercedes. Bueno, creo que el asesinato de los líderes hoy en Colombia y más en el departamento del Cauca, ahorita en un chat que nosotros tenemos, los alcaldes y el señor gobernador del departamento, pues acaban también el día de ayer a asesinar a un líder social en el municipio de Caldono, Cauca, ¿sí? Nuestro municipio de Silvia y varios municipios del departamento pues no han sido ajenos por la defensa. Quizás hoy el conflicto que tenemos en el departamento del Cauca es por quién manda en un territorio, quién es dueño realmente de un territorio, ¿sí? Y nosotros estamos hablando quién es el dueño de un territorio por muchas circunstancias, porque todos estamos pensando en la plata, estamos pensando en el dinero, estamos pensando en el narcotráfico, quienes libremente pueden transitar sobre un territorio, ¿sí? Entonces, cada vez la defensa, en el caso de los pueblos indígenas a través de los cabildos, la defensa pues lo hacen por su territorio, por toda una comunidad, por todo un pensamiento, por toda una cosmovisión y por todo el tema de la defensa del orden público y toda la defensa del medio ambiente. Entonces, nosotros en los pueblos, en los territorios indígenas, las mismas comunidades, en el caso del municipio de Silvia, han tomado la determinación de no sembrar cultivos ilícitos, porque eso es lo que hoy nos tienen pues con muchas muertes en nuestros territorios. Entonces las mismas comunidades tomaron la determinación de decir, bueno, vamos a nosotros no sembrar cultivos ilícitos en nuestros territorios, pero ¿qué necesitamos? Programas, necesitamos proyectos de parte de la institucionalidad, de parte del gobierno nacional. Entonces hoy nuestra pelea en el departamento del Cauca también está por conflictos territoriales. Nosotros nos peleamos entre indígenas con indígenas, indígenas con campesinos, campesinos con afros, sí, por territorio. ¿Quién es el dueño del territorio? Entonces, son situaciones que quizás desde el gobierno central deben haber lineamientos. Nosotros hemos solicitado al gobierno nacional, hemos dicho, vea, cítenos a nosotros los alcaldes indígenas para nosotros poder contribuir con las comunidades, porque somos nosotros los que a diario estamos viviendo esas problemáticas en nuestros territorios, para conjuntamente conversar, para conjuntamente hablar, pero entonces a veces el gobierno nacional hace mesas con comunidades indígenas aparte, con comunidades afros aparte, ¿sí? Entonces a cada uno nos dan el contentillo por un lado, realmente de fondo, la problemática que realmente está pasando en nuestros territorios, pues son muchas, el tema de justicia social, el tema de la reforma agraria, la implementación del capítulo étnico, la implementación de los acuerdos de La Habana, son muchos aspectos que hoy el gobierno nacional nosotros entendemos, está en un gobierno de transición donde desde muchos años han gobernado pues unos cuantos ricos en nuestro país, ¿sí? Y entonces nosotros hoy realmente la esperanza que tenemos en el presidente es que esas luchas, esas instancias de planificación donde nosotros desde los pueblos indígenas estamos planteando, deben de ser coherentes a la realidad de nuestros territorios. Entonces, por lo menos en el sur del departamento del Cauca, ¿qué está pasando? Ya sembramos cultivos ilícitos y eso es lo que nos ha causado la muerte de muchos líderes, ¿sí? Por la defensa del territorio, nuestros líderes, nuestras comunidades a través de los cabildos defienden el territorio, pero hay otros sectores armados, ilegales, grupos armados ilegales que se quieren apropiar de nuestros territorios, que se quieren adueñar de nuestros territorios. ¿Por qué? Porque hay recursos, ¿por qué? Porque hay tierras, ¿por qué? Porque son sitios estratégicos para poder
para poder sembrar la ilegalidad. Entonces son muchos aspectos que debe el gobierno nacional poner frente para que a través de muchos aspectos de políticas públicas que nos puedan apoyar, nos puedan apoyos definir contundentemente, porque si nosotros hablamos de una reforma del capítulo étnico, por ejemplo, donde nosotros la principal dificultad, la principal necesidad que tienen las comunidades indígenas es de tierra, dónde nosotros vamos a cultivar, dónde vamos a trabajar, dónde vamos a producir, ¿sí? Entonces, y cada vez a los territorios indígenas nos arrinconan hacia las montañas donde están los recursos, donde está el agua, donde hay que proteger, donde hay que buscar otras estrategias. Entonces son muchas circunstancias. Entonces realmente el rechazo que nosotros hemos hecho desde los territorios por la muerte de los diferentes defensores en el tema ambiental, defensores de derechos humanos, hoy en nuestro departamento y en Colombia están aumentando porque quieren apropiarse de nuestros territorios. Esa es la razón específica. Muy bien, muchas gracias. Leo, ¿querrías añadir algo al respecto de la pregunta de René? No, ¿me puedes repetir otra vez, René? Era sobre el tema de la defensa. Sí, o sea, la violencia se está presentando por la lucha por la madre tierra. O sea, ¿qué impacto produce en nosotros como pueblos originarios y cuál sería una propuesta que hagamos para mantener esa lucha sin desfallecer en ella? Bueno, primeramente creo que se tiene que dar garantías, ¿no?, a los defensores y defensoras. Muchas veces el propio Estado es uno de los que debe, bueno, el Estado es el que tiene que dar las garantías, pero el Estado mismo es el que comete las injusticias ante los defensores. Entonces yo creo que ahí sí la ciudadanía tiene que estar organizada. Nosotros no podemos confiar en los estados, sino más bien pensar desde la colectividad, ¿no? De cómo nosotros nos vamos a asegurar, cómo vamos a dar seguridad a nuestros hermanos y hermanas que están dentro de nuestras comunidades, cómo vamos a generar estos procesos. Además, el Estado tiene que generar realmente garantías, políticas públicas que garanticen realmente la seguridad de los defensores y defensoras. Todo eso ya se firmó en el acuerdo de Escazú. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Generar la política pública. Y nosotros estar dentro de esas verdurías ciudadanas. A nosotros nadie más nos va a defender que nosotros mismos. Es lo primero que nosotros sabemos ver. Todo el modelo económico a nivel mundial está regido en base al despojo, extracción de nuestros recursos, de nuestros territorios. Entonces nosotros tenemos que estar alerta siempre, hoy siempre. Nadie nos va a cambiar, no tenemos que esperar que nadie nos dé las garantías, más bien exigir que nos dé las garantías y también nosotros organizarnos comunalmente, localmente, regionalmente, tener estrategias de seguridad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá en la Amazonía. Aunque el Ecuador se ha vuelto muy violento por el tema mismo del narco, de las mafias mineras que están trabajando en conjunto con las empresas extractivas. Nosotros aquí estamos trabajando en contra de una empresa china, que China es la que se está tomando el poder en toda Latinoamérica y nuestros estados nos están vendiendo a sus ciudadanos, están vendiendo nuestros recursos sin darnos garantías. Entonces nosotros tenemos que exigir, salir a las calles, demandar en las cortes, llevar el trámite a la Corte Internacional, pero también sin dejar de exigir nuestros derechos en las calles. Yo creo que tenemos que tener nuestras propias estrategias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos acercamos al final del tiempo que tendríamos destinado. Quedan 3 preguntas bien interesantes y me gustaría si las pudiéramos intentar responder. Evidentemente, si los invitados tienen tiempo disponible, evidentemente nos gustaría que el resto se quedara, pero si tienen cosas que hacer ya lo entenderíamos. No sé si, Joan, ¿podrías hacer tu pregunta? Sí. Creo que me oí, sí.
Sí. Bueno, me llamo Joan Benach, también trabajo como BEA y Pistos en el Public Policy Center. Muchas gracias por Leo y Mercedes, por compartir vuestros conocimientos, experiencias y activismo. Han salido muchas preguntas relacionadas con el tema de las estrategias y creo que es bastante lógico. Mi pregunta tiene que ver con la opinión que tenéis sobre las estrategias a nivel más global. Quiero decir, acaba de mencionarlo, me parece, Leo, los grandes países, los países más poderosos, Estados Unidos, China, la Unión Europea, los BRICS, etcétera, tienen estrategias globales. Las corporaciones tienen estrategias globales. Creo que es fundamental, más allá de todo el activismo local, trazar alianzas a nivel global con los movimientos, con los sindicatos, con los partidos, para pensar muy bien qué estrategias a nivel global. Parte ha salido este tema, creo que Avilés sobre todo lo ha tocado, pero esta alianza norte global, sur global, me parece tan fundamental para oponerse al extractivismo. Si queréis comentar algo brevemente, porque me parece que el tiempo aprieta un poco. Bueno, depende del tiempo de nuestros invitados. Si Leo quisiera empezar. No entendí la pregunta. ¿Me puedes repetir, Beatriz? Porque creo que está mal con el micrófono. Sí, creo que es que no se oía muy bien. Yo más o menos la escuché. Lo que Joan... Voy a repetir. Sí, la voy a repetir, Leo. Sí. No, la importancia que tiene establecer alianzas con distintos grupos sociales, movimientos, partidos, sindicatos a nivel global, puesto que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, os enfrentáis, tienen que ver con acciones de las grandes corporaciones y de los países más importantes en el mundo, más poderosos, Estados Unidos, China, Unión Europea, etcétera, a nivel global. Por tanto, también una buena parte de la resistencia tiene que ser global. Creo que eso ya se ha comentado, pero si queríais comentar un poquito cuáles son las estrategias que veis más importantes al respecto. Sí, existen varias estrategias, ¿no? Es muy importante cuando las empresas están en Occidente, ¿no? Cuando las empresas están en Occidente, antes para nosotros era mucho más fácil ir a las sucursales o ir y denunciar a las empresas, ¿no? Y es muy importante tener aliados internacionales que nos ayuden en sus países, porque la mayoría de la destrucción de la Amazonía o de otros países es el consumismo de los países del primer mundo, que están por su demanda, están talando nuestros árboles, su demanda están llevándose nuestra hora, por su demanda se están llevando nuestros recursos, ¿no? Entonces, eso está muy bien entendido. Entonces, nosotros tenemos que tener aliados. El problema ahora de Latinoamérica en general y de África es que China, con sus empresas chinas, está mermando y financiando y corrompiendo a nivel global a nuestros países, a nuestras instituciones. Tenemos el caso con Brasil, ¿no? El caso con Brasil, Ecuador, que están financiando todo, están como, y ellos, así les digas algo, ellos no te hacen caso. Entonces nosotros tenemos que emplear nuevas estrategias con China. Tenemos que emplear nuevas, por ejemplo, con la Unión Europea y el caso de los productos de Brasil que provocan la deforestación. Los brasileños pidieron a la Unión Europea que no compren productos que vengan del ecocidio ambiental que está sucediendo en territorios indígenas en la Amazonía. Entonces, algo similar deberíamos hacer con el oro que sale del Ecuador, como el tema del diamante negro, ¿no? Porque el oro solo se diluye. Entonces, para nosotros es muy importante mantener estas estrategias y estos aliados internacionales, porque muchas veces en nuestros países, el país no nos va a dar recursos, no nos va a dar financiamiento para nosotros protestar por nuestros derechos. Entonces, nosotros es muy importante la colectividad y el sentir de un ciudadano global, de una sociedad cívica global, ¿no? Que podamos contar con nosotros, porque nosotros para tener y cambiar sistemáticamente este infierno sistemático de
de que está colapsando, como es el capitalismo, que ha mermado nuestros territorios, ha mermado nuestros derechos humanos y nos ha despojado de nuestros territorios, nosotros tenemos que creer en esta sociedad global, mundial, que vela por una justicia global, que vela por una justicia climática y que vela por una justicia racial. Porque sin ninguna de las tres no va a haber justicia en el mundo. Entonces todos tenemos que velar por nuestras hermanas y hermanas en cualquier momento y empezar desde nuestras comunidades locales. Ustedes también tienen comunidades locales, hagamos respetar nuestros derechos desde nuestras comunidades para que también en el sur global nosotros trabajemos en conjunto y luchemos por nuestros derechos, por los derechos de la naturaleza y por los derechos de un mundo sin contaminación. Eso, muchas gracias. Mercedes, ¿quisieras añadir algo al respecto de esta idea de las alianzas a nivel global? Sí, yo creo que pues las herramientas están, que podríamos nosotros mirar la posibilidad de los tratados internacionales que tenemos. En el caso de Colombia, pues tenemos de muchos países los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, buscar esas herramientas que creo que ahí hay, en el caso de Colombia, dado por la Ley 21, donde la defensa de nuestros territorios, la defensa en la parte ambiental, hay claramente acciones postuladas en ese sentido. Entonces, creo que a través de los tratados internacionales pudiéramos articular, en el caso de los pueblos indígenas, un ejemplo ahí que nosotros podríamos en ese sentido trabajar. Creo que es muy importante a través de organizaciones. Nosotros también tenemos las organizaciones indígenas a través de las mesas permanentes que existen de diálogo con los gobiernos, en el caso de nosotros, con los diferentes ministerios, las organizaciones indígenas nos entendemos en ese sentido de cómo podemos entonces hacer cumplir los compromisos del gobierno nacional a través en el caso del capítulo étnico, donde está todo el tema de la reforma agraria. En el capítulo étnico también está todo el tema de cómo defender nuestros territorios, de cómo en temas de seguridad, en temas de convivencia en nuestros territorios, poder hacer ese diálogo de gobierno a gobierno. Creo que esos diálogos de gobierno a gobierno es muy importante, de gobierno indígena también. Creo que es muy importante en esas estrategias globales de América Latina. Nosotros pudiéramos, los pueblos indígenas, a través de las organizaciones que existen grandes en los diferentes países, pudiéramos buscar unos encuentros, pudiéramos buscar estrategias que podamos mitigar todo el tema de cuidado del medio ambiente. Creo que en toda su dimensión hay muchas herramientas para nosotros poder avanzar, desde el conocimiento ancestral, lógicamente también desde nuestros planes de vida, como lo hemos mencionado. Ese sería el complemento. Muy bien. Hay una pregunta de Tanguy que voy a leer porque parece que tiene problemas con su micrófono. Dice que quiere preguntar a ambos qué tan relevante consideran la deuda externa de sus países con sus luchas como activistas. ¿Quieres empezar, Mercedes? Sí, creo que en estos tiempos, presidente como la vicepresidenta de nuestro país, revisaba y analizaban un poco de cómo la deuda externa pudieran, o sea, nuestros territorios fueron saqueados en 1492, y yo sé que poder mitigar, por ejemplo, por el cuidado del colectivo, por el cuidado de nuestros territorios, que nosotros, Colombia y los países de América Latina, creo que tienen mucho para contribuir desde la parte ambiental, desde cómo nosotros, desde el cuidado, nos pudieran, porque los países, sobre todo de los países desarrollados, quienes
afectan el medio ambiente, quienes contaminan el ambiente. Entonces yo creo que hay muchas formas de poder en ese sentido negociar, diría yo, y creo que Colombia ya hay una iniciativa en ese sentido, y ojalá que pudiéramos, sea una lucha a través de esas estrategias globales, poder conversar un poco desde esas instancias. Perfecto. Leo, te haría la misma pregunta y solo si puedes también, mientras comentas tu opinión, ¿nos puedes explicar algo más sobre la pregunta de cómo desde fuera de Ecuador se puede ayudar, si se puede, a esta consulta asociada al sí al Yasuní? Hola, claro que sí. El tema de la deuda, yo creo que como decía la compañera de Colombia, la deuda externa representa el despojo de los recursos de los pueblos y nacionalidades del sur global. Esa deuda debería ser utilizada para cambiar la matriz energética de los países a crear una matriz energética post-extractiva. Ahí están los recursos que nosotros necesitamos para realmente cambiar la industria, para cambiar el sistema, porque todo ese dinero es el dinero robado del pueblo. Entonces, el dinero que representa la deuda externa, yo creo que debería ser canjeable por proyectos de protección de nuestros ecosistemas. Eso debería haber una forma. Eso es lo que se quiere. Hola, Leo, perdón. Desde mi perspectiva se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a ir, yo creo que por alguna razón ha habido un problema de comunicación y ojalá y se pueda reincorporar para cerrar la sesión, pero entre tanto, pues lo que yo iría diciendo es gracias a todas las personas, invitados y asistentes por su participación activa. Se me ha quedado en el tintero preguntar a Leo sobre su trabajo como activista, que como les comentaba al principio es un interés muy personal en mi trabajo de investigación, será para mejor ocasión, pero sin duda lo que hemos tenido es una fantástica sesión con una perspectiva muy informada de dos personas y, como les decía, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, son increíbles y hacen una labor fantástica frente a un reto que nos supera a todos. Entonces, con esto, simplemente cerrar la sesión de hoy e invitarles a futuras sesiones de estos Policy Dialogues en el futuro. Si les interesa, voy a poner en la caja de diálogo un link por si quisieran suscribirse a la newsletter de nuestro centro. Me gustaría ya para el final, pues si Mercedes quisiera decir algunas palabras para despedirse. Sí, tal vez un mensaje inspirador para todos, o no sí, inspirador, simplemente. Bueno, primero, para nosotros salvar el planeta, tenemos que muchas formas de repensarnos en la recuperación de los principios de la familia, por ejemplo, en repensarnos, en armonizarnos nosotros como personas y nuestros territorios. Esa parte de la armonización hace mucha falta porque es el tema para la convivencia y nosotros nos hemos olvidado de las cuestiones propias de las medicinas ancestrales, de cómo poder conectar entre los diferentes países y hacer esfuerzos conjuntos para poder hacer esos
esas luchas a partir de la espiritualidad. Creo que la parte espiritual es un tema clave para poder hacer todo lo que hoy nosotros estamos discutiendo para el tema económico, para el tema de la reorientación de nuestros países, de las visiones de desarrollo, armonizarnos desde esos conocimientos. Entonces, simplemente invito a eso para poder transformar una nación. Tenemos que transformar primero nuestros corazones y a partir de ese cambio que cada uno de nosotros hagamos, podamos exigir a la institucionalidad. Simplemente eso, y muchas gracias por darnos la oportunidad de pensarnos, de compartir esta mirada colectiva, esta mirada de los pueblos indígenas para contribuir al medio ambiente. Creo que es una tarea de todas y todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si Leo quiere decir así un mensaje final antes de irse a su siguiente reunión. Muchísimas gracias a todos y todas, todes por su tiempo y cualquier cosa queda atento. Hasta luego, tengan un buen día. Pues extiendo esta despedida a todos y todas y les esperamos en siguientes ediciones de Policy Dialogues.